Gálatas 6, capítulo 1 y 2. La palabra de Dios dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado, sobrellevad los unos de las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Antes de comenzar a estudiar los versículos, me gustaría hacer una pequeña introducción al libro de Gálatas, ¿verdad? Aunque es nuestra responsabilidad como cristianos leer la Biblia, ¿verdad? Y ir leyendo cada una de las epístolas, ¿no? Pero como a lo mejor algunos tienen tiempo que no han leído, o muchas veces no llegamos a comprender un poco el significado de cada epístola. La epístola de los Gálatas, a diferencia de otras cartas, no está dirigida a una iglesia en particular, como dijéramos la carta a los Corintios o la carta a los Efesios, ¿verdad? Que era dirigida a la iglesia de Corintios o la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Porque Gálatas no era una ciudad. Gálatas era una región que estaba dividida por varias ciudades. Inclusive estaba dividida por Galacia del sur y Galacia del norte. Entonces había varias iglesias que se habían levantado durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces Galacia era una región, no era una sola iglesia. Entonces esta es una carta que el apóstol Pablo escribió para varias iglesias. Era una carta que iba a circular en varias iglesias de la región de Galacia. Entonces aquí, durante esta pequeña introducción, les voy a comentar que los creyentes de Galacia habían recibido y habían mostrado al principio una gran satisfacción a causa del Evangelio, y durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con la que también habían acogido la presencia del apóstol Pablo. Y aquí, para los que les gusta tomar anotaciones y quieren tomar versículos, pueden ir tomando los versículos, anotando los versículos. Esto lo pueden ver en Gálatas 4, 13 y 14. Pero no mucho tiempo después pareció enfriarse aquel primer gozo y fervor. Eso lo pueden ver en Gálatas 5, 7. Los creyentes de Galacia habían recibido el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo podemos ver en Romanos 8, 1 al 15. Pero tiempo después, la actividad de ciertos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en Gálatas 2:4. Estos falsos hermanos introducidos a escondidas se refiere a algunos grupos de origen judío que recorrían iglesias recién formadas y las trastornaban con enseñanzas ajenas y aún opuestas al Evangelio, y que además su autoridad que además ponían en duda la autoridad y la legitimidad del apostolado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo defiende su apostolado. Esto lo podemos ver en Gálatas 1, 10 al 12. Y aquellos a quienes Pablo tacha de falsos hermanos intentaban convencer a los Gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que seguir sometido a la ley de Moisés y mantener en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, de manera muy especial la circuncisión. Esto lo podemos ver en Gálatas 3, 11 y 14, Gálatas 5, 1, 6 y Gálatas 6, 12 y 13. Para referirse al libro de Gálatas, el profesor y erudito bíblico
Mary C. Tenney, ella escribió acerca del libro de Gálatas. El cristianismo habría sido una secta judía más, de no haberse escrito esta epístola. Esta epístola fue la piedra angular de la Reforma Protestante, porque su enseñanza de salvación solo por gracia se convirtió en el tema dominante de la predicación de los reformadores. Acerca de la carta a los Gálatas, Martín Lutero escribió: la carta a los Gálatas es mi epístola. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina, ya que fue en base al estudio sumiso y meticuloso de las Escrituras, y en especial en el libro de Gálatas, que Lutero descubrió el plan de Dios de la salvación por gracia, que obra mediante la fe. Un plan contrario en todo sentido a la enseñanza católica de salvación por obra. Entonces aquí podemos ver la importancia de la epístola de Gálatas, ¿sí? Una carta que fue fundamental para tumbar una falsa doctrina, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar con el estudio de Gálatas en el capítulo 6. Verso 1 dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera responsabilidad de un creyente espiritual que procura restaurar a un hermano caído es ayudar a levantarle. Cuando una persona tropieza y cae, lo primero que necesita es levantarse, y muchas veces requiere la ayuda de otros para hacerlo. Eso es algo hasta lógico, ¿no? Cuando una persona cae, lo primero que necesita hacer es levantarse. Y muchas veces, dependiendo de la caída, muchas veces necesita la ayuda de alguien más, ¿sí? Y en medio de una congregación cristiana donde nos decimos hijos de Dios, cristianos, donde profesamos la fe en Cristo, pues estamos hablando de que el apóstol Pablo pone el ejemplo de que somos un cuerpo, ¿sí? De que somos miembros de un mismo cuerpo, y un cuerpo no funciona solo, ¿sí? Un cuerpo funciona cuando todos los miembros actúan unánimemente, ¿sí? Entonces hablamos de que hay nuevos cristianos recién nacidos, hablamos de que hay cristianos que ya llevan 1 año, cristianos que llevan 5 años, cristianos que llevan 10 años, cristianos que llevan 20 años, cristianos que ya llevan 30 años, ¿sí? Y hablamos de que hay un proceso de crecimiento, ¿sí? Un proceso de madurez. Entonces, aquí está hablando de que si los hermanos que ya son espirituales, está hablando de hermanos maduros que observan a hermanos que caen, y aquí dice, una parte integral de la disciplina en la iglesia es ayudar a un hermano caído para que vuelva a ponerse sobre sus pies, tanto en sentido espiritual como en sentido moral. Un hermano espiritual va a reprender a un hermano que tropieza, que cae, lo va a reprender, ¿sí? Con amor, y lo va a reprender espiritualmente. ¿Cómo lo va a reprender? Por medio de la palabra, ¿sí? Pero también lo va a hacer levantar moralmente, no lo va a reprender en frente de todos, ¿sí? No lo va a hacer que se apene en frente de todos, ¿sí? No va a venir aquí y yo que estoy aquí enfrente,
le voy a decir a mi hijo lo que está haciendo mal en frente de todos ustedes, porque en lugar de que eso lo ayude a levantarse moralmente, le estoy poniendo el zapato encima, ¿sí? Entonces en nada voy a solucionar a mi hermano que tropezó o que cayó, que yo tome esa actitud. Eso demuestra que espiritualmente o mi madurez, realmente no estoy siendo ni maduro ni espiritual, ¿sí? Con esa actitud. Y usando la palabra de Dios, pues lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir. Si vamos a enseñar, si vamos a redarguir, si vamos a corregir y si vamos a instruir, tiene que ser por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Eso demuestra lo espiritual y la madurez que estamos diciendo que tenemos. Eso es madurez y eso es ser espiritual, ¿sí? Lo capacitado que estás para instruir, para redarguir, para enseñar y para corregir por medio de la palabra. No por mi propia justicia, no por mi propio cómo pienso yo las cosas. No se trata de yo aplico mi concepto. Se aplica que yo aplico lo que la palabra de Dios me dice y cómo le enseño yo a mi hermano lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y otra cosa muy importante, acá en el capítulo 5 de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 10, versículo 16, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu que un hermano maduro, un hermano espiritual manifiesta cuando va a reprender, cuando va a corregir, cuando va a enseñar, cuando va a instruir a un hermano que tropezó, que cayó o que está a punto de caer, ¿verdad? Porque también nos damos cuenta, nosotros una persona que es madura y una persona que es espiritual, posiblemente hasta se da cuenta cuando alguien está a punto de caer o a punto de tropezar. Aquí dice: incluso si fue sorprendido en alguna falta,
merece ayuda y ánimo tanto como reprensión. O sea, a pesar de que la persona sea sorprendida en una falta, merece que le animemos y también merece reprensión, ¿sí? Las dos cosas van de la mano. O sea, sí merece ser reprendido, no en público, privadamente, con amor, con mansedumbre, con templanza, mostrando el amor de Dios hacia él, ¿verdad? Pero y también merece que le animemos, que le ayudemos a levantarse. Aquí viene algo que me ayudó un poco más a comprender también. La palabra sorprendido de Gálatas 6:1. La palabra sorprendido puede indicar que la persona fue vista mientras cometía la falta, lo cual indica que era culpable. Sin embargo, el verbo en griego, en el original griego que Pablo utiliza, para los que apuntan, es la palabra griega prolambano, que se utiliza cuando algo te sorprende, o sea, sorprendido por la falta, por así decirlo. Esta parece ser el significado apropiado en este contexto. Esta interpretación también es respaldada por el uso que Pablo hace del griego para la palabra falta, que se utiliza para tropezar o caer. En otras palabras, la persona no comete el pecado con premeditación, sino más bien baja la guardia, o tal vez coquetea con una tentación que según cree es capaz de resistir. También es posible que simplemente trate de vivir su vida en su propio poder y, como es inevitable, falla, con lo cual produce una obra de la carne en lugar del fruto del Espíritu. Y ya miramos lo que produce las obras de la carne, ¿sí? O cuando pensamos que somos autosuficientes, ¿no? Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, o simplemente cuando dejamos de congregarnos, ¿sí? Cuando dejamos de congregarnos estamos bajando la guardia, ¿sí? Estamos bajando la guardia, estamos dejando que vengan cosas, porque nos sentimos autosuficientes, porque nos sentimos fuertes, porque somos seres humanos que a veces pensamos que no necesitamos, ¿no?, la ayuda de los demás, pero realmente Dios y nuestro Señor Jesucristo nos manda a que estemos juntos, que veamos unos por otros. La responsabilidad de la disciplina a los que tropiezan, así como a los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los miembros de la iglesia que son espirituales, maduros, y manifiestan el fruto del Espíritu, aquellos que en virtud de su fortaleza espiritual son responsables por aquellos que son débiles. Esto lo podemos ver en Romanos 15:1. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Primera de Tesalonicenses
5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sí, hay una responsabilidad para los que son espirituales y maduros, tanto de velar por los que son débiles, ¿sí? Orando por ellos, hablando con ellos, como también de exhortarles con amor y ser diligentes con ellos, ¿sí? Es una responsabilidad que el Señor nos da. No podemos, las personas que son maduras espiritualmente no pueden voltear la cara hacia un lado y hacer como que nada está pasando, ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo. Y algo que el otro día me comentó mi esposa, y es muy cierto. Cuando el cuerpo, cuando tú sientes dolor en un dedo, en el pie, o un dolor de cabeza, Dios es tan maravilloso, y el ejemplo que Pablo nos pone del cuerpo es un ejemplo tan perfecto, de que cuando tú sientes dolor, es un aviso de que algo está mal en tu cuerpo, y no puedes voltear y hacer como que nada está pasando. Tienes que poner atención porque algo más fuerte puede suceder en tu cuerpo. Entonces si tú dejas si tú no haces caso a ese dolor que estás sintiendo en tu cuerpo, después de días puede que venga algo mayor, algo más grande, ya sea que te hayas hecho una herida, o ya sea que se esté formando un tumor, o cualquier cosa más fuerte puede que venga. Entonces, en cuanto sientes dolor, tienes que atender ese dolor. Igualmente es en la iglesia. Si una persona madura se da cuenta de que algo está pasando con su hermano, tiene que tomar cartas en el asunto con su hermano, en privado, como lo hemos ido viendo. O sea, no hacerlo en público, ¿no? Hacerlo con amor, tomarse el tiempo de hablar con él, de orar por él, orar con él, ¿sí? Porque hay algo aquí también, no quiero que me malentiendan, ¿no? No quiero que entiendan que se trata de aceptar el pecado, o de minimizar el pecado, ¿no? Una cosa son los creyentes débiles, a los que debemos amonestar y alentar y animar, y ser pacientes con ellos, ¿sí? Y otra cosa es tratar con personas que todavía no se han arrepentido, con las que es necesario seguir presentándoles el Evangelio, ¿sí? Pero en cualquiera de las dos circunstancias tenemos que ver qué haría Jesucristo. Y para poder ver qué haría Jesucristo, les voy a invitar que me acompañen al libro de Juan, capítulo 8. Del verso 3 al verso 11. Es cuando vienen los fariseos y los escribas delante de Jesús, y le traen a una mujer que hallaron en adulterio, ¿verdad?
Y dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué encrucijada le pusieron al maestro, ¿verdad? Podríamos decir ahí, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, si yo hubiera sido Jesús en ese momento, pues yo hubiera dicho, pues lo que dijo Moisés, ¿verdad? Sí. Háganle caso a Moisés, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero Jesús no es yo, ¿no? Ni yo soy Jesús, ¿sí? Jesús es el maestro, Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús es el dador de la gracia. Entonces, y dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? El amor de nuestro Señor Jesucristo. La mujer era pecadora, sí, no, la encontraron en adulterio, ¿verdad? Pero todos los que la llevaban eran pecadores también, porque cuando él les dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Dice la palabra de Dios que poco a poco fueron yéndose, ¿sí? Jesucristo tenía todo el derecho de condenarla. Claro que tenía todo el derecho de condenarla. Pero Jesús no estaba interesado en destruir a la mujer. Él estaba interesado en salvar su alma. ¿Sí? Porque le dice, ni yo te condeno, vete, pero sí trata con su pecado. ¿Sí? O sea, él es misericordioso, amoroso, bondadoso. Él es todo amor, pero sí trató con su pecado. ¿Sí? No la dejó ir nada más así. Ok, vete, síguele. Y le dijo, y no peques más. Y no peques más. ¿Sí? Yo no sé, la Biblia no nos dice si la mujer ya no siguió pecando. La Biblia no nos dice si ella fue seguidora de Jesús después. Pero esta historia nos marca que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Sí? Y nos muestra el amor como Él lo hacía y Él lo sigue haciendo, teniendo amor para con cada uno de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí merecía ser salvados por Él. Yo soy el primero que levanta la mano. Yo no merecía el perdón de Él. Pero Él ha tenido misericordia de mí, así como ha tenido misericordia de cada uno de los que están aquí, si es que ya ha tenido misericordia. ¿Sí? Si todavía hay uno aquí que Jesús no ha tenido misericordia de él, es tiempo
Es tiempo de que clames, de que clames a Él por misericordia. Porque cuando tú empiezas a clamar por misericordia, Él ya está produciendo algo en tu vida. Él ya está produciendo algo en tu vida. ¿Sí? Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo estábamos viendo hace rato. Y estábamos viendo que Él no escatimó a ser Dios, sino que vino a este mundo y se humilló a sí mismo. Y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo y vivió la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Y tuvo la muerte, y muerte de cruz. Pero hay algo bien importante. Dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Vas a estar en los cielos o vas a estar debajo de la tierra? Eso nos tiene que poner a pensar. ¿Sí? Él no estaba interesado en destruir a la mujer, sino en ayudarle. Y esa debe de ser nuestra actitud como seguidores de Él hacia otras personas, y en especial con los hermanos en la fe. Restaurarlos. ¿Sí? La palabra restaurar en griego es catartizo, que significa remendar o reparar. Restablecer la armonía en partes enfrentadas, o también significa arreglar un hueso fracturado o dislocado. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo que es la palabra restaurar. ¿Sí? O sea, catartizo, la palabra restaurar es restablecer la armonía en partes enfrentadas, o es como arreglar un hueso que está fracturado o dislocado. Eso significa restaurar. Eso hemos sido llamados un creyente caído, primero que todo, también reconoce su falta como una falta, porque hasta que una persona admite su pecado, puede ser ayudado, ¿sí?, a salir adelante en arrepentimiento y buscando con sinceridad el perdón de Dios y ser perdonado. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 7 al 10, aquí en estos versículos está hablando del hombre que fue expulsado en la primera carta, cuando habla de que aún entre vosotros hay pecados que para los que no son cristianos son escandalosos. Está hablando de que estaba viviendo con la mujer de su padre y que fue echado, ¿verdad? Fue entregado a Satanás, ¿verdad? Aquí en la segunda carta de los Corintios está hablando de él nuevamente. Sí, en el versículo 7 habla de él y dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Por qué? Porque ya se había arrepentido.
ahora ya se había arrepentido. ¿Sí? Y dice Pablo, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¡Wow! ¿Sí? A los cristianos maduros también les dice eso, para comprobar que ustedes también son obedientes en todo. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, una persona que ha caído, una persona que ha pecado, un hermano que ha caído, un hermano que ha pecado, para poder ser ayudado, lo primero que tiene que hacer es reconocer su falta. Reconocer su falta, porque en el momento que reconoce su falta, va a buscar ayuda. Un hermano que comete una falta y que el Espíritu Santo lo redarguye con su falta, él busca ayuda. Busca ayuda. ¿En dónde va a buscar ayuda? De sus hermanos, de los miembros de su congregación. Perdón. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estas palabras muestran con claridad que aún los creyentes maduros pueden tropezar, porque estamos hechos del mismo material que aquellos que han caído, expuestos a la tentación. Pablo utiliza la palabra griega escopeo, S-K-O-P-E-O, escopeo, observar con cuidado, que significa observar con cuidado, en tiempo presente, lo cual recalca la necesidad de tener una atención continua y diligente. Ellos también podrían ser tentados y hasta caer en el mismo pecado por el cual han sometido a un hermano en disciplina. Todos estamos expuestos y todos necesitamos de todos. ¿Sí? Ninguno estamos exentos de tentaciones. Todos seguimos viviendo en este mundo, todos seguimos en esta carne, todos seguimos padeciendo de las mismas tentaciones. La corriente de este mundo está alrededor de nosotros, seguimos viviendo la ideología de este mundo, estamos expuestos a la televisión, estamos expuestos a tantas cosas que tenemos que ver, como dice aquí, estar observando con cuidado y mantenernos siempre alertas, siempre un ojo al gato y otro al garabato. Hay un dicho popular, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo no descuidar lo principal, ¿no? Lo principal, que es la oración, el estudio de la palabra, congregarnos, la coinonía. La coinonía no es simplemente como lo que hacemos cada domingo, que nos quedamos después del servicio, después de la predicación, y que nos quedamos a convivir, a comer. Es algo hermoso, pero la coinonía es también, como les estaba mencionando hace rato, cuando vemos a alguien que está en peligro y que oramos por él, que oramos con él,
y que gastamos tiempo con Él. ¿Sí? Eso es koinonía también. Yo pienso que hay más valor todavía, porque así estamos haciendo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. ¿Sí? Que nos cuidemos unos a otros. ¿Sí? Habemos hermanos maduros, habemos hermanos que están en un proceso de crecimiento y hay hermanos que están comenzando. Aquí hemos dicho que no todos crecemos al mismo tiempo. Hay unos que crecen más despacio que otros, pero es necesario que todos crezcamos. ¿Sí? Es necesario que todos crezcamos. Y se ve la necesidad de que todos crezcamos, porque hay un peligro inminente. Hay un peligro inminente. El mundo y su ideología no se detiene. Cada día hay nuevas cosas. Cada día hay nuevas tendencias. Cada día hay nuevas cosas que te distraen. Entonces tienes que ponerte también a quemarte las pestañas en la palabra de Dios, a pagar el precio. ¿Sí? Es tu responsabilidad. Realmente. Si Dios ya hizo la obra en tu vida, si Dios ya comenzó la obra en tu vida, que ya te arrepentiste, porque hay algo muy importante, hermanos. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Entonces, sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Si tú ya te arrepentiste, has nacido de nuevo. Si no has pasado por esa etapa, pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento. ¿Sí? Si tú no has pasado por esa experiencia, ten la confianza y acércate con la persona, el hermano con el que más confianza tengas, y platica con él. Para eso estamos. Nadie te va a avergonzar, nadie te va a decir: ay, hermano, ¿sabes qué? Ok, me volteo y ahora le hablo por teléfono a todos. No, acércate con el hermano que tengas más confianza, para que te ayude a estudiar contigo, para que te ayude a orar contigo, para que te ayude a orar por ti. ¿Sí? De eso se trata la vida cristiana, de que nos apoyemos unos a otros. En el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Los unos a los otros y las cargas de los otros. Los unos las cargas de los otros. Ser librado de un pecado no equivale siempre a ser librado de la tentación. Vemos y entendemos que el ser librado de un pecado no te libra de volver a ser tentado. La tentación siempre va a volver. ¿Sí? Siempre vamos a estar en ese, podríamos decir, siempre vamos a estar en la esquina del precipicio, dijéramos, ¿no? ¿Sí?
El creyente maduro que de verdad ama a su hermano y tiene el deseo de restaurarle, seguirá pasando tiempo con él y se pondrá a su disposición para aconsejarle y animarle. La oración es el arma más potente que los creyentes tenemos para oponernos al pecado, y nada ayuda a un hermano a llevar sus cargas tanto como la oración por él y con él. Así hacemos cumplir la ley de Cristo. Veamos cuál es la ley de Cristo. Nuestro pastor nos la estaba leyendo al principio de este servicio. Vamos a Juan capítulo 13. Versos 34 y 35. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esta es la ley de Cristo. Ese es el mandamiento nuevo que el Señor Jesucristo nos dio, que nos amemos los unos a los otros. Y dice y enfatiza: así sabréis que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión y es un fruto del Espíritu que tenemos que practicar, que tenemos que ejercitar. No es algo que llega por sí solo. Es algo que yo tengo que ejercitar, ¿sí? Para con ustedes, hasta para con mi esposa, para con mis hijos. Yo puedo tener un amor carnal por mis hijos, por mi esposa, pero pues cuántos matrimonios no se han acabado, ¿no? Cuántos matrimonios no terminan en divorcio, o cuántos matrimonios, aunque continúen, cuántos matrimonios no terminan el esposo por aquí, la esposa por allá, y no pueden ni verse en pintura, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminan odiándose. Entonces el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo nos ordena que nos amemos. Entonces, como vemos que el amor no es un sentimiento, es una decisión, es algo que yo tengo que ejercitar. Y ya vimos cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces vemos que es algo que yo tengo que poner en práctica, ¿sí? Y vemos, yo me hacía la pregunta: ¿por qué Pablo pone este ejemplo en el capítulo 6 de si alguno es sorprendido en una falta, ¿no? En Gálatas, porque si usted estudia toda la carta de los Gálatas, a un principio no le ve usted sentido por qué Pablo llega a este punto, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta de que Pablo está atacando una doctrina falsa, y ves que Pablo, los judaizantes están queriendo meter la ley mosaica, y lo que más están metiendo es la circuncisión. Y si ustedes van al capítulo 5 y al verso 25, que es un versículo antes del 6:1,
después de los frutos de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Vemos en el verso 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y acá en el verso 14 del mismo capítulo dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? Entonces empiezas a entender un poco de que a los que los judaizantes ya habían convencido de circuncidarse, estaban cayendo en actitudes de orgullo, como los mismos judíos, ¿sí? Lo estudiábamos en el libro de Romanos, que uno de sus bases más orgullosas de los judíos era eso, ¿no? Que ellos eran el pueblo de Dios y una de sus fortalezas era que guardaban la circuncisión y guardaban muchas otras cosas, ¿no? Pero también había un remanente en los Gálatas que habían recibido el Evangelio, y el Evangelio puro, y que podíamos llamar como espirituales, pero que no estaban siendo espirituales, ¿sí? Que habían recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que en lugar de trabajar con esos que ya habían caído en ese trastornamiento que esta secta estaba metiendo, no estaban siendo diligentes, no estaban mostrando ese amor de trabajar con ellos para presentarles nuevamente y enseñarles la verdad del Evangelio, sino que también estaban discutiendo cuál de ellos tenía la razón, ¿no? Entonces vemos el ejemplo que pone Pablo, ¿no? Si algún hermano es sorprendido en una prueba, ¿no? Y es muy importante vemos que aparte también es un gran ejemplo para poder trabajar cuando un hermano es sorprendido, ¿no? en una falta, ¿no? ¿Sí? Pero vemos la importancia de que también los que nos decimos espirituales, no caer en una falsa espiritualidad, ¿sí? sino ser verdaderamente maduros para poder ejercer lo que nuestro Señor Jesucristo dice que seamos. Y esto lo podemos ver porque Pablo nos muestra muchos versículos, si quieren apuntar, donde habla de unos a otros, ¿no? Y esto lo podemos ver teniendo cuidado unos a otros, 1 Corintios 11:33, si quieren ir apuntando. Bondadosos y compasivos unos a otros, Efesios 4:32. Sométanse unos a otros, Efesios 5:21. Valorándose unos a otros, 1 Tesalonicenses 4:18. Confesándose sus pecados unos a otros. Y orando unos a otros. Siendo hospitalarios unos a otros, 1 Pedro 4:9. Teniendo comunión unos con otros, 1 Juan 1:7.
Y el fin de todo esto es que hemos sido llamados a la libertad por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es una libertad que nos ha sido dada por gracia y solamente por gracia. Es un regalo no merecido que Él nos ha dado. Quisiera terminar leyéndoles una pequeña historia que viene aquí en el libro Descubriendo. Esa historia aconteció hace algunos años cuando dos estudiantes terminaron sus estudios en la Escuela de Derecho de Chicago Kent College. Al momento de graduarse, el más alto galardón fue para un estudiante invidente llamado Overton. Y cuando recibió el reconocimiento, él dijo que la mitad de ese crédito era de su amigo Kaspikak. Ellos se habían conocido en la escuela cuando el señor Kaspikak, un estudiante al que le faltaban sus brazos, lo ayudó a bajar las escaleras. Esta relación se volvió amistad y un hermoso ejemplo de interdependencia. El invidente cargaba los libros y el señor sin brazos leía en voz alta mientras los dos estudiaban. Y por tanto, las deficiencias que cada uno tenían eran compensadas por las habilidades del otro. Después de graduarse, ellos planeaban practicar su carrera juntos. Estamos hablando de personas no cristianas que a pesar de sus carencias, de sus faltas, uno no tenía brazos, el otro era invidente, pero se conjuntaron y juntos sacaron su carrera como abogados adelante. Se graduaron con honores y pensaban trabajar juntos y seguir juntos. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos tenemos, yo tengo muchos defectos y muchas carencias. Pero Jesucristo, nuestro Señor, nos ha puesto aquí con nuestros defectos y con nuestras carencias. Y nos ha conjuntado como un cuerpo. Como un cuerpo que juntos somos perfectos. Juntos nos conjuntamos y trabajamos perfectamente. Así hace las cosas Dios. Dios hace las cosas perfectas. ¿Sí? Nos ponemos de pie.